En la clase pasada hablábamos de los poliedros. Y los poliedros son cuerpos geométricos que están formados con polígonos. Y cuando nosotros hablamos de polígonos, estamos hablando de una figura que está compuesta con líneas rectas que nunca van a ser curvas y que se conforman con 3 o más líneas rectas. Por ejemplo, cuando hablamos de que debe ser mínimo 3 líneas, estamos refiriéndonos a el triángulo. No se puede hacer con menos de 2 líneas porque un polígono debe ser una figura cerrada. Y si, por ejemplo, nosotros solo tenemos 2 líneas, habría un área abierta. Deberían de ser mínimo 3 para nosotros decir que es un polígono. Entonces, teniendo en consideración esto, los polígonos se le asignan nombres en función de las cantidades de lados que poseen. Por ejemplo, esto es un paralelogramo o un cuadrado. Cuadrado porque tiene 4 lados y paralelogramo porque toda figura que tiene 4 lados se le designa ese nombre. Por ejemplo, puede ser un rectángulo. Los rectángulos también pueden ser paralelogramos porque aunque no tengan la misma medida, tienen 4 lados. Entonces, considerando esto, vamos a hablar específicamente de la clasificación de los poliedros. Cuando hablamos de poliedros, estamos hablando de que podemos observar que hay cuerpos que se le atribuye el nombre de prismas. Cuando hablamos de prismas, estamos hablando de un cuerpo que posee 2 bases. Por ejemplo, esto es un cubo. Los cubos tienen 2 bases y a pesar de estar compuesto pues por caras laterales, observen que están formadas con cuadrados. Ahora, ¿cómo yo puedo identificar cuál es la diferencia entre una pirámide y un prisma? Hablábamos de que los prismas tienen 2 bases y sus caras son paralelogramos, o sea que siempre los prismas tendrán como cara lateral o un cuadrado, un rectángulo o cualquier figura que tenga 4 lados. En cambio, las pirámides pues solo tienen una base. Por ejemplo, aquí tenemos algunos ejemplos. En la primera ustedes ven que se forma con una base y un vértice. Estos todos son ejemplos de pirámides y se observa la característica de que todas tienen una base, pero arriba lo que la contiene es un vértice. Recordando que el vértice es el corte de 2 líneas rectas o 2 segmentos donde se une la partecita y es el vértice. Entonces, ¿cuáles son las partes que se pueden observar en un prisma? Las caras laterales que están formados por paralelogramos, 2 bases, la que está arriba y la que está debajo. Aristas. Las aristas es lo mismo que la línea recta que forma el paralelogramo o cuadrado, o sea, los segmentos y el vértice, lo que habíamos hablado anteriormente. Entonces, teniendo en consideración cómo es que se forma un prisma, tenemos en consideración que nos mandarían a buscar lo siguiente: ¿cuántas caras tiene un prisma? ¿Cuánta o cuál es la cantidad de vértices que éste posee y cuántas aristas tiene? Aquí nosotros tenemos algunas fórmulas súper sencillas y fáciles para nosotros identificar cuántas caras. Ahora, lo primero que tenemos que tener en consideración es que debemos conocer cuál es la cantidad de lados a la que le pertenece o se le atribuye los nombres. Por ejemplo, el
prisma pentagonal. Cuando hablamos de pentagonal estamos hablando de pentágono. Y los pentágonos tienen 5 lados. Entonces, por ejemplo, vamos a utilizar este ejemplo. Imagínense que estamos tratando un pentágono. Un pentágono tiene ¿cuántos lados? 5. Entonces, la n es la cantidad de lados que posee ese prisma, o sea, la figura que tiene. En este caso, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es simplemente sustituir el valor de n. Tenemos aquí, ¿cómo yo encuentro cuál es la cantidad de caras? Simplemente sustituyendo el valor de n y sumándole el 2. Tenemos entonces que si tenemos un prisma pentagonal, sustituimos n y sería 5 más 2. Entonces, ¿cuántas caras tiene un prisma pentagonal? 7 caras. Vean lo que hacemos. Entonces le ponemos 7 caras. Entonces, ¿cuántos vértices tiene? 2 por n. Hacemos lo mismo. Es una multiplicación luego de haber sustituido el valor de n. Entonces tendríamos 2 por n, que es 5. 2 por 5, 10. 10 vértices. Bueno. 10 vértices. Y finalmente la arista podemos encontrarla a través de la multiplicación de 3 por n. 3 por 5 es igual a 15 aristas. Aquí tenemos un prisma octagonal. Cuando hablamos de octágono estamos hablando de una figura de 8 lados. Entonces simplemente sustituyo. Voy a copiarle aquí para que vayan ilustrando lo que yo les voy diciendo. A mí me dijeron que la fórmula para buscar las caras es igual a n más 2. Y la de vértices es 2 por n. Y la de la arista es 3 por n. Simplemente tengo que sustituir y realizar lo que se me pide. En este caso, como es un octágono, sustituimos la n por el 8 más 2. ¿Y cuántas caras tenemos? 10 caras. Vértices, 2 por 8. ¿Cuántos serían? 16 vértices. Y aquí, por último, 3 por n. En este caso es 8. 3 por 8 es igual a 24 aristas. Y es lo último para realizar.